Matías Dalla Fontana, pero por sobre todas las cosas quiero que conozcas a Matías Dalla Fontana, el deportista. Y recién nos estaba diciendo, Matías, que eras un beneficioso del deporte, que estás muy agradecido. Sí, claro, te comentaba que me sentía, antes que un gran deportista, alguien beneficiado. A mí el deporte me dio prácticamente, me dio todo, porque fue el ambiente donde cultivé las relaciones de mi familia, mis amistades más duraderas provienen de la historia del deporte, pero creo que en gran medida, más allá de mi experiencia personal, que tiene las particularidades propias de lo que a mí me tocó, fue el modo en que muchos argentinos durante mucho tiempo vivieron la cotidianeidad, la infancia, el jugar a la pelota en el barrio, que siempre termina en el club del barrio, los compañeros de la escuela del preescolar o de la primaria o de la secundaria en general. Yo iba a la escuela de mi barrio, a la escuela Belgrano, hice la primaria ahí, que es una escuela en el barrio sur, sí, y bueno, se cumplía de alguna manera algo que surge del sentido común, que es que los chicos vayan a la escuela del barrio y que los chicos de la escuela del barrio hagan algún deporte en el club del barrio, y que de alguna manera la comunidad tenga la posibilidad de verse encontrada en espacios de participación, en espacios de una cultura del encuentro. Entonces, mi viejo tempranamente, nosotros vivíamos los veranos en Rincón, en una casa que perteneció a mi abuelo en aquel entonces. Y a los 3 años mi viejo nos tiró al Ubajay, a mí y a mis hermanitos, para que aprendamos a nadar. Había un eximio nadador de aguas abiertas, Drenkar, de origen alemán, que era el guardavidas en aquel entonces del balneario del río Ubajay en el pueblo de Rincón. Y ahí los niños aprendían a nadar a la fuerza, entre los camalotes. El Ubajay corre al río y te tiraban al río, y el bañero, el guardavidas, te enseñaba a nadar como podías, aprendías y sobrevivías. Entonces eran modos de divertirse y de disfrutar y de compartir con los hermanos, con los padres, en el pueblo, en lo cercano, que empiezan sentando las bases de lo que es el gusto por la actividad física. Entonces, bueno, después inicié la práctica del básquet, porque mis amigos de la escuela Belgrano jugaban todos al básquet y yo los escuchaba a la mañana, que ellos contaban su anécdota y de lo que había pasado el día anterior y contra quién iban a jugar el partido del fin de semana. En aquel entonces los rivales nuestros del Ateneo eran Rivadavia, Regata, Gimnasia de Esgrima de Cuatro de Enero, Santa Rosa, República del Oeste, los clubes de la Asociación Santafesina de Básquet, Maccabi, Unión, Colón. Entonces, esto va surgiendo naturalmente. Uno no se propone ser deportista. Uno vive de una manera, se encuentra en determinado ambiente, y el ambiente y la contigüidad de las relaciones te ponen en un lugar y vos funcionás y construís tu identidad en esa situación, que después es tu identidad propia. Vos no renegás de eso. Exacto. Por eso yo digo que soy un beneficiado, porque soy un agradecido de la identidad que heredé de alguna manera. Uno recibe algo y se propone transmitirlo. Y de eso se trata la vida también. Después enganché, te diría, no muy tempranamente, la práctica del rugby. Mi viejo fue jugador y uno de los fundadores del CRAI, del Club de Rugby Ateneo Inmaculada, que inicialmente es un desprendimiento de la Escuela Inmaculada, de la Escuela de los Jesuitas. Y empecé a practicar a la par el básquet, el rugby. La intensificación y las exigencias de uno y otro hacen que en algún momento sea incompatible llevar los dos a la par, y tomé la opción por el rugby. Ya había jugado prácticamente 12 años al básquet desde los 5 años. Y bueno, seguí, lo abracé con la misma pasión y con la misma disciplina. El deporte no nos hace santos, no nos hace buenas personas per se, por el hecho de entrar a un club y jugar
a un determinado deporte buscando optimizar el rendimiento, eso no te transforma necesariamente en alguien dotado de valores, o en todo caso no es automático el hecho de practicar los valores que te intentan inculcar en el club los más grandes. Es un trabajo permanente la disciplina. Así que también permanentemente viví mi adolescencia, digamos, intentando hacer del deporte una práctica regular, con compromiso. Un grupo de amigos teníamos en mi camada, que era la nacida en 1978, la camada 78, un equipo reducido en número. Ahora los clubes de rugby son realmente muy numerosos, se ha popularizado, se ha abierto la práctica, está siendo atravesado por la participación de casi todos los sectores sociales. No digo los bajos, porque los niños en situación de pobreza, que son el tercio de la Argentina, no pueden practicar no solo rugby, sino ningún deporte, no están en condiciones de acceder, lamentablemente. Lamentablemente es una condena prácticamente a la que están sumidos, objetivamente hablando. Sí. Pero bueno, hoy el rugby hace que en una camada de niños de una determinada edad, esa división tenga 30, 40 chicos. Nosotros éramos a duras penas 16, 17. Hizo que forjáramos amistades muy profundas y después toda la satisfacción de integrar la primera división de mi club, de la cual, siendo un club chiquito y joven en el país, a pesar de eso pudimos proyectar a lo largo de nuestra historia de club, que tiene medio siglo, algunos jugadores a la escena nacional. No soy yo el primero en el caso de mi club. Hay grandes referentes. Juan Martín Doldán es un amigo entrañable mío, que siempre además fue un referente en lo que hace al juego y a la forma de vivir el espíritu del rugby, pero sobre todo el espíritu del CRAI. Con él compartí mucho y él también participó de un seleccionado nacional de Pumitas. Roberto Rafa es otro referente importantísimo de mi club, forma parte de la historia viva. Y es un referente insoslayable a la hora de mencionar personas que son un modelo de lo que el rugby, de lo que el CRAI entiende como jugador de rugby, digamos. En fin, mi hermano integró el seleccionado de menores de 21 años, los Colts se llamaban en aquella época, y participó con los Pumas de menores de 21 años en Australia, en Nueva Zelanda. Federico Lupotti jugó en los Pumitas, Manny Rostán. Bueno, no me quiero olvidar ninguno. Ahora han surgido otros convocados también a otros seleccionados de rugby reducido. Una cosa que, digamos, uno siente que lo que hace, yo digo que es herencia y se siente agradecido, pero también con una enorme carga de responsabilidad, porque uno hace la historia parado sobre la historia que vinieron haciendo los otros antes. Exacto. Entonces, no existe por lo menos para mí, no existe la idea de cortarse solo, porque vos tenés que deberte a lo que recibiste. Y bueno, estamos, en mi caso, circunstancialmente no trabajando de lleno en algún área específica de mi club, sino con un proyecto más de índole social, comunitario, a partir del impulso que nos dio el cura Atilio Rosso hace un tiempo, que nos propuso llevar el rugby más allá de las fronteras del deporte federado, del deporte de alto rendimiento, y poder contribuir con personas que necesitan de una mano y que necesitan de un espaldarazo, que el deporte se lo puede dar en otros ámbitos institucionales. Exacto. Antes de llegar a eso, Matías, yo le quiero contar a la audiencia que hace muchísimos años que estás haciendo un trabajo con un grupo de colaboradores tuyos, un trabajo muy lindo social en la ciudad. Lo que sí me gustaría que le cuentes a la audiencia cuánto tiempo estuviste en los Pumas, es decir, porque vos fuiste un Puma, ¿de qué época a qué época? Porque él no tiene nada de ego, siempre es muy humilde. Jugué pocos partidos en los Pumas. Ajá. La época fueron convocatorias periódicas a lo largo yo te diría, los primeros
las primeras pruebas, 98, 99, en lo que era el segundo y tercer seleccionado nacional, como hoy el plantel de Pumas se hizo una reestructuración. Y yo te diría que hay aproximadamente en el radar de la Unión Argentina de Rugby actualmente 100 jugadores. Algunos en el equipo que se denomina Pumas, que sería el primero, los Jaguares, Argentina 15. Digamos que hay una estructura de escalonamiento para el desarrollo de los jugadores. Si uno trasladara este esquema a lo que a mí me tocó vivir, que era con mucho más, una cosa mucho más amateur y mucho más artesanal también, porque la Unión Argentina recién se estaba desarrollando, los Pumas todavía no habían obtenido los resultados tan resonantes que tuvieron a partir de 2003 en los mundiales, de manera que era una cosa más doméstica y más al interior de las fronteras, te diría. Y más artesanal. Y más artesanal, y había seleccionado de desarrollo, seleccionado un seleccionado que era una especie de seleccionado del interior, Pumas B. Participé entonces de un torneo sudamericano, jugando con el primer equipo. Hicimos una gira también por Malasia con una modalidad de rugby que se juega de 10 jugadores, que se llama TEN, que es la denominación anglosajona para el equipo de 10. Ahí perdimos la final con los Wallabies, salimos segundos. Tuvimos la suerte o la bendición de ganarle a los neozelandeses en la zona. Eso fue una cosa importante. Y bueno, después una serie de amistosos de la región del hemisferio sur, de Latinoamérica, con partidos con Chile, Paraguay, Uruguay, que para nosotros, en lo personal, en lo familiar y para el ambiente de mi club, poder depositar un hijo de la comunidad en el primer equipo con la celeste y blanca, claro. Vos ten en cuenta, y lo digo en reiteradas oportunidades cuando me invitan a algún programa, es prácticamente como poner un jugador de la B metropolitana en la selección nacional, pero no un jugador proveniente de un equipo chico que a lo mejor juega en Boca o River y desde ahí se proyecta, sino jugando en el equipo de la B metropolitana, simultáneamente ser convocado y participar en la selección nacional. Esa sería más o menos la proporción. Sí, doble mérito en lo personal, pero del club fundamentalmente. Un mérito del club, yo lo atribuyo a un mérito del club. Sí. Ahora, yo quiero hacerte una consulta, es decir, una pregunta, Matías, con respecto al rugby, porque tienen una disciplina de compañerismo muy especial, ¿no es cierto? Que no la tienen otros deportes. ¿Cuál es porque vos estuviste en el básquet primero y abrazaste el rugby? ¿Cuál crees que puede? No significa esto que sea peor o mejor, simplemente hay una disciplina que no es igual a los otros deportes, por eso es tan atrapante. En realidad, en el deporte amateur, cuando el grupo se mueve exclusivamente por los intereses deportivos y de defensa de una identidad de la institución y de defensa de una raigambre como el club del barrio y de una historia familiar vinculada al club, esta forma de compañerismo y esta forma de unidad se ve en todas las disciplinas deportivas o en casi todas, o todas tienden a eso. Como yo te decía hoy, hacer deporte no te hace automáticamente buena persona y en cualquier grupo humano existe la tendencia a la división porque está presente en el corazón del hombre. Exacto. La tendencia a cortarse solo o a servirse en beneficio de los propios intereses en lugar de ir a poner. La ecuación es, en el equipo es si vos estás dispuesto a poner más que lo que vas a sacar. Eso va para cualquier organización. Esencialmente, no sé, un sindicato fuerte funciona bajo la misma lógica. Si hay un montón de afiliados dispuestos a poner y a sacrificar más que lo que pretenden sacar, eso se transforma en una organización potente, vigorosa y trascendente. Esto pasa en una comisión vecinal, en una cooperadora escolar, o en una parroquia o en la selección argentina. Ahora, mientras más no hay intereses individuales o materiales más fuerte que lo que es el equipo. Porque son las dos tendencias. La pregunta es,
si se puede lograr el punto de equilibrio en este conflicto. Si el hombre es solamente materia y está hecho para ser un exitoso en lo individual, o el hombre es algo más que materia, quiero decir, llamémosle de la manera que se quiera, que tiene una faceta simbólica, emocional, espiritual, un alma, etcétera, etcétera. No sé, los psicoanalistas dirán un inconsciente, pero digo algo del orden de lo no materialista. Si es solo eso, o es algo más, y si se puede realizar solo. Esto en el club amateur, en el deporte amateur, se inculca permanentemente. Ocurre algo con el rugby que hace a la particularidad de su reglamento, de cómo se desarrolla el juego. El movimiento general del juego requiere, quizás más que en otros deportes, de la coordinación grupal. Hay fases o instancias del juego, como el Scrum. Para los que lo conocen, lo tomo como ejemplo, y para los que los que no lo conocen, es ese momento donde 8 jugadores se enfrentan para empujarse contra 8, y hay uno de afuera que introduce la pelota en el medio, y depende de la coordinación, la unidad y el sentido común que tengan de la dinámica y de la fuerza que le van a imprimir, que un equipo venza al otro. Es como la cinchada de la soga. Cuando los nenes juegan a tirar de la soga en el cumpleaños, exacto, esto también es de algún modo una formación grupal. Para que esa formación grupal de la cinchada de la soga, un equipo venza sobre el otro, no solamente tiene que tener jugadores o tiradores de la soga más fuertes, tiene que tener una coordinación y un sentido de unidad. Porque si todos tiran de manera dispersa, pongo 5 tipos muy fuertes de un lado, pero que tiran cuando se le canta la gana, pero pongo 5 enanos del otro, muy coordinados y muy convencidos, y le ganan a los más grandes. Exacto. Bueno, esto pasa en el rugby permanentemente. Por eso, más allá de que es una cuestión que en la cultura interior del rugby argentino, sobre todo del rugby mundial, del rugby argentino y de los clubes, esto se transmite como filosofía, también, insisto en esto, forma parte de la necesidad del equipo la coordinación para lograr los resultados. Exacto. Es imposible que un equipo que no está aceitado en la coordinación de los tiempos, de los momentos, de los movimientos, pueda vencer a otro. Pero esto se traslada a los demás deportes. Pero por el ejemplo de la selección argentina de fútbol, vos lo trajiste, y puede servir para que la audiencia, la televidencia también lo entienda. Lo entiendo. Poner los 11 mejores, si no hay una unidad de sentido, exacto, y una unidad en la que ganemos el mundial, claro, sino que necesitamos un equipo que coordinen y que vayan juntos a un mismo objetivo. Estamos con Matías Dalla Fontana, ¿sí? Licenciado en psicología, pero quería que conozcas que también ha sido un excelente deporte y tiene toda la escuela de lo que realmente puede hacer un buen deportista. Vamos a comerciales y en un ratito volvemos con Matías, que tiene muchísimas más cosas para contarnos.